buenas noches. La candidata por Morena, PT y el Partido Verde, Claudia Sheinbaum, dijo que no está de acuerdo con las referencias de que hay una supuesta militarización o militarismo en México. Por su parte, Xóchitl Gálvez ha dicho que ella, de ganar la presidencia, regresaría a los militares a las labores propiamente castrenses. Para hablar de este tema, saludo en el estudio aquí a Pablo Magluf. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas noches. Buenas noches, Leo. Un placer. Vía remota está Denise Dresser. Ya tenemos a Denise. Buenas noches, Denise. Hola, buenas noches. Y nos acompaña también Juan Pablo Morales, él es candidato a doctor en Historia por la Universidad de California. Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Leo, buenas noches. Gracias. También buenas noches a Pablo y a Denise. Muchas gracias por acompañarnos, Juan Pablo. Déjame comenzar contigo, Pablo. Es un tema aquí en esta mesa, cuántas veces no lo hemos discutido. Claudia lo rechaza, Xóchitl lo acepta y dice vamos a corregir esta situación. ¿Cómo ves tú? Bueno, primero creo que vale la pena entender lo que dijo Claudia Sheinbaum, sí, para desarticular el eufemismo, la mentira, sí, el argumento tramposo. Dijo esencialmente que adscribir la Guardia Nacional a Sedena, como quiere el presidente López Obrador, no es militarizarla, porque la Sedena es una secretaría civil como cualquier otra, como la de Bienestar. Aquí lo dijo igual el mismo argumento Arturo Saldívar. Es que es lo que te iba a decir. Sí. Es el mismo argumento tramposo que no solo dijo aquí Saldívar, sino sí, que dijo en la Corte, cuando se discutió esta inconstitucionalidad, que perdieron. O sea, esta discusión ya la perdió el oficialismo. La Suprema Corte zanjó clarísimamente que la Guardia Nacional debe de estar adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública. Correcto. Entonces, a mí me parece que se trata de un eufemismo muy burdo, además, para pretender esconder que en realidad lo que se intenta es seguir con la militarización. Te voy a decir por qué es un eufemismo muy burdo. Primero, porque la Sedena sí es militar. O sea, la ley orgánica del Ejército y de las Fuerzas Armadas tiene por ley que el comandante de la Sedena debe de ser un militar. No está en la Constitución. No está en la Constitución, nos lo dijo también pero Arturo es la ley Saldívar. orgánica de... Sí. Bueno, segundo, la Guardia Nacional está comandada por militares. Los últimos dos comandantes de la Guardia Nacional han sido militares. Tercero, 90% de los elementos de la Guardia Nacional, 90% son soldados. Entonces, decir que la Guardia Nacional no es militar porque está adscrita a la Sedena, que es una secretaría civil, es como decir que el Ejército tampoco es militar porque está adscrita a la Sedena. Sí, es un argumento muy tramposo. Ahora, con esto termino. Hay que entender el contexto en el que se da esta declaración. Y es un contexto de creciente militarización, donde ya no solo está militarizada la seguridad pública, sino cada vez más las tareas civiles. Aduanas, aeropuertos, trenes, medicinas, reparto de medicinas. Bacheo. ¿Perdón? Ahora los pusieron a bachear las carreteras. Sí. Sucursales bancarias. O sea, es... Hoteles. Sí, es desdibujar la línea que dividía al poder civil del militar. Y para entender que no se da esta declaración fuera de un contexto, que se da de manera abstracta, ayer aumentó ese curso Claudia Sheinbaum diciendo que proponía un sistema de inteligencia militar, adscrito también a Sedena. Imagínate al obradorismo y a los militares con un sistema de inteligencia para espionaje interno. A mí me parece peligrosísimo. Se ponen en riesgo las libertades políticas donde los ciudadanos llevamos la peor parte. Juan Pablo, ¿qué opinas tú al respecto sobre estas posiciones de las candidatas? Porque la otra, la de oposición, Xóchitl Gálvez, dice sí hay una política militarista en este gobierno. ¿Tú qué opinas? A ver, yo diría que el debate sobre la Guardia Nacional en México se ha planteado de una manera un poco engañosa.
¿Por qué? Porque se dice mucho que la Guardia Nacional es un arreglo anómalo a nivel mundial. Y creo que eso no es cierto. A nivel mundial existen muchos modelos de policías militarizadas en países que no llamaríamos militaristas, es decir, en democracias constitucionales. Por ejemplo, en Francia está la Gendarmería, en España la Guardia Civil y en Italia los Carabinieri. Todas estas corporaciones tienen funciones policiales, están permanentemente desplegadas y están adscritas a sus respectivos ministerios de defensa. Ahora, sí es necesario aclarar que la operación está a cargo de los ministerios del interior. Pero creo que es necesario como ir debatiendo qué modelos existen en el mundo para saber dónde estamos en México, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos también tienen una Guardia Nacional que es reserva del ejército incluso, aunque esta no está permanentemente desplegada. Y que manejan los estados, si no mal recuerdo, ¿no, Juan Pablo? Exacto. Solamente se pueden desplegar a solicitud de los gobernadores estaduales. Sí. En Argentina, en Chile, también existen corporaciones de este tipo, no adscritas a las secretarias de defensa, eso hay que decirlo. Sí. Y con esto un poco lo que quiero plantear es que no es un cuerpo anómalo. O sea, no, en México en 2018 no inventamos el hilo negro, pero sí me gustaría hacer una precisión conectando un poco con lo que acaba de decir Pablo. Lo que sí es anómalo en México es la organización de las Fuerzas Armadas. En la mayoría de los países occidentales, en las democracias occidentales, los ministerios de defensa están encabezados por civiles. Por civiles, claro. Tienen a su cargo 4 corporaciones, en general 3, pero muchas veces 4, el Ejército, Fuerza Aérea, Marina y policías militarizadas, como lo es la Guardia Nacional. Entonces, por lo tanto, a mí me parece que el centrar el debate en si la Guardia Nacional es militar o no, creo que llegamos a una calle sin salida. Y me parecería mucho más interesante discutir en serio, tomarnos en serio lo que el ministro Saldívar dijo en esta misma mesa la semana pasada. ¿Por qué en México seguimos una tradición propia del régimen predemocrático y la Sedena y la Semar están encabezadas por militares en activo? Me parece que dar la discusión de por qué, o sea, si no existen restricciones constitucionales para que estén encabezadas por civiles, ¿por qué no plantear el debate en esos términos? O sea, me parece que ahí habría un punto de encuentro entre la oposición, el obradorismo, es decir, entre la sociedad mexicana, ¿no? Pues está interesante lo que dice Juan Pablo, porque pues aquí en esta mesa lo hemos dicho, yo estoy a favor, desde luego, de dar ese paso a que un civil sea secretario de la Defensa, secretario de la Marina. No sé si eso es lo que está proponiendo claramente Claudia, Denise. A ver, encaremos esto de manera frontal y con honestidad. Este gobierno ha militarizado al país de múltiples maneras. No me quiero centrar en un debate, creo que tangencial al debate medular que trasciende a la Guardia Nacional. Desde el día 1, el presidente violó el carácter civil de la Guardia Nacional, y lo sé porque estuvimos ahí en el Congreso arrastrando el lápiz para que hubiera controles sobre algo que él quería que fuera de entrada militar. ¿Qué ha sucedido? Volten a ver. Control de aduanas, aeropuertos, espacio aéreo, construcción de las grandes obras, reparto de vacunas. O sea, insisto en esto, más de 140 actividades, antes en manos de civiles, ahora en manos de militares.
Y el tema central es que toda esa actividad está ocurriendo sin supervisión civil, incluso las actividades que despliegan en el ámbito de la seguridad pública. No hay un solo régimen democrático donde los militares tengan tanta fuerza, tanta autonomía, tanto control del presupuesto sin controles civiles. No le rinden cuentas a absolutamente nadie. Quizá lo hagan de manera personal frente al presidente, pero de hecho son un poder fáctico en una democracia, que es antitético al espíritu de la democracia que entraña precisamente el carácter civil de las instituciones. Y se argumenta de manera tramposa que, o tratando de meternos en una argumentación semántica, que esto no es militarización, es pacificación, no hay que llamarle así. O sea, Claudia Sheinbaum está negando la realidad de lo que el gobierno al que ella pertenece ha hecho durante los últimos 5 años, que fue profundizar la herencia de Calderón, que sacó al ejército a las calles, y ahora volverlo un pilar de la cuarta transformación. Un pilar que además, insisto, no tiene controles civiles, no rinde cuentas, usa pedazos cada vez más grandes del presupuesto y mucho de lo que está haciendo lo hace tras bambalinas, porque las actividades en las que participa han sido clasificadas de seguridad nacional, por lo que están fuera de cualquier vigilancia de la ley de transparencia, lo cual implica que tienes un poder ahí extra legal, que además, como decía Pablo, espía a defensores de derechos humanos, a ciudadanos, a opositores, se vuelve centro de veto a legislación que no le gusta, propone legislación que quiere, ahora la ley de ciberseguridad con la que quiere obtener protección legal a algo que ya hacen, que es intervenir las comunicaciones privadas de aquellos que son críticos del ejército. Les recomiendo a todos que lean el reporte de R3D sobre la forma en la cual se está buscando militarizar el ciberespacio, y lean el libro, el nuevo libro que acaba de salir, Érase un país verde olivo, de Tito Garza Onofre y varios otros autores, donde hablan del choque entre militarización y legalidad en el país, y el hecho de que todo esto está ocurriendo fuera de los márgenes de la legalidad o en franca contradicción con el mandato constitucional. Ahora, nadie de, me parece, los candidatos, porque yo escucho a Xóchitl Gálvez, pero es muy cuidadosa también con los militares, ¿no? O sea, es que es un factor real de poder, es un poder fáctico, el poder fáctico por naturaleza, por eso hay que mantenerlo bajo control, ¿no? Entonces, bueno, claramente ni Claudia, ni Xóchitl, ni Álvarez Maín, nadie se va a pelear con los militares y nadie los va a enfrentar, Pablo, ¿no? Entonces, pues no sorprende esta declaración de Claudia diciendo, no, aquí no hay militarismo ni militarización, ¿no? O sea, lo contrario hubiera sido, imagínate, ¿no? O sea, es que hubiera sido la nota del año, yo diría, ¿no? Es que yo personalmente creo que precisamente ya nadie los puede enfrentar. Era el peligro en el que se insistió durante tanto tiempo del curso irreversible de la militarización. O sea, ya estamos ahí, tú dices. Sí, pero quiero rescatar lo que dice Juan Pablo. Sí, porque Juan Pablo dice que al revés, que podría... Es que sí. A ver, en la discusión, sí. Digamos, en el vicio de origen que señala Juan Pablo, creo que sí hay un hueco para reformar la ley. Sí. Donde creo que caben las dos visiones, ¿eh? La de Claudia no, porque la de Claudia me parece claramente militarista. O sea, pero la de Xóchitl sí cabe ahí. Fíjate, para lo que dice Juan Pablo, es crucial dividir seguridad pública de seguridad nacional. O sea, sí es cierto que se puede tener una Guardia Nacional militarizada como en los países civilizados, correcto. Pero para eso tienes que dividir seguridad pública, es decir, investigación, robo, delitos del fuero común, delitos del fuero federal, donde no tienen nada que estar haciendo los militares. O sea, eso sí lo debemos de tener claro. Tenemos que sacar a los militares de ahí. Yo creo que Xóchitl va por ahí. Sus propuestas han sido medio escuetas, pero
Eso es lo que más o menos ha dado pistas. No se ha dicho que la Guardia Nacional debe tener un mando civil. Ajá, bueno, pero aquí hay un problema. El restante de seguridad nacional, es decir, desvinculas a las Fuerzas Armadas de seguridad pública. Sí. Seguridad pública debe de estar solo la policía. ¿Sí? No tiene nada que estar haciendo el ejército. Una vez que ya tienes a la seguridad nacional en otro lado, ahí sí divides en dos. Seguridad exterior, donde está nada más el ejército, que es mares, territorio, amenazas externas, y seguridad interior, que es lo que dice Juan Pablo. ¿Sí? Que es huachicoleo, narcotráfico, crimen organizado, carreteras, pues zonas urbanas, inestabilidad, ingobernabilidad. Y sí puedes tener una Guardia Nacional militarizada adscrita a Sedena, pero con la Sedena bajo un mando civil, como justamente es en Estados Unidos. Y lo que habría que cambiar es las leyes reglamentarias, Juan Pablo, porque y se necesita mayoría simple para permitir que un civil encabece la Sedena o la Semar. ¿Puedo nada más terminar? Sí. ¿Por qué creo que tiene razón esa discusión? Sí. Porque hay enemigos del Estado, tipo el Mencho y el Mayo, que solo los puedes enfrentar con una fuerza letal. Sí, o sea, no hay manera con policías. Sí, aquí lo ha dicho Eduardo Guerrero, ¿no? O sea, en casos extremos sí se necesita. Lo que no se puede es tener el peor de los dos mundos, que es lo que quiere Claudia Sheinbaum. Es decir, tener una guardia haciendo seguridad pública militarizada. Eso es lo que no se puede. A ver, Juan Pablo, ¿tú qué opinas? Yo estaría en desacuerdo porque muchos de los ejemplos que yo cité, excepto el de Estados Unidos, sí, estos cuerpos sí tienen funciones de seguridad pública. O sea, esto sí es bien importante recalcarlo. La función de la Gendarmería Nacional Francesa es de seguridad pública, como la Guardia Civil en España o los Carabineros, ¿no? A pesar de que tienen modelos distintos. Y creo que más bien una de las enseñanzas que deja Francia es que, recordemos, Francia no es una federación, es una república central, no tiene estados ni municipios, y entonces el Estado Nacional tiene dos fuerzas, insisto, policíacas, cuyo objetivo o cuyo fin es la seguridad pública, la Gendarmería por un lado y la Policía Nacional. En México, como somos una federación, creo que ese modelo podría de igual manera convivir. Es decir, los estados tienen, de hecho, policías civiles, los municipios tienen policías civiles, y no veo una contradicción en que la federación tenga una fuerza policial de corte militar, como en otros países. Sí estaría de acuerdo en que faltan controles democráticos. No estoy de acuerdo en lo que dice Denis, que no existen. O sea, si uno lee la propuesta de reforma, uno que me parece a mí fundamental es que la Guardia Nacional está sujeta a la ley de uso de la fuerza, por un lado. Por otro lado, todas las violaciones, y esto es muy explícito, todas las violaciones a derechos humanos tienen que procesarse en cortes civiles. Si no es así, se está violando la ley. Es decir, o sea, la ley que la mayoría de las fuerzas políticas acordaron, pero la ley está así. El fuero militar es exclusivamente para faltas a la disciplina militar. Entonces, insisto, yo estoy muy de acuerdo con Pablo en seguir avanzando el debate de, bueno, creo que en México es hora de discutir si los secretarios de las corporaciones militares tienen que ser militares o civiles. Yo creo que civiles. Pero tampoco creo que sea cierto que las corporaciones de este tipo a nivel mundial, su función no sea policial. Muy bien. Denise Dresser. Estoy asombrada de que alguien en televisión nacional
argumente que los militares en México tienen controles democráticos, cuando lo que hemos visto a lo largo de los últimos 6 años es la absoluta falta de controles democráticos. Y me preocupa que estemos centrando la discusión en los ajustes que se le podrían hacer a la Guardia Nacional sin prestar atención a todo lo demás que está ocurriendo. El hecho de que el ejército maneja los aeropuertos, el espacio aéreo, las aduanas, todas las actividades en las que no debería estar involucrado el ejército y que se le ha dado esa capacidad de operación, de apropiación del presupuesto. Eso no ocurre en las democracias que Juan Pablo está citando. En Estados Unidos, los militares no es el ejército. Es decir, sí, adelante, Juan Pablo. O sea, en Estados Unidos, en muchas otras democracias, los ministerios de defensa, o sea, sí es bien importante diferenciar que dentro de los ministerios de defensa existen distintas corporaciones con objetivos distintos. O sea, el objetivo del ejército norteamericano no es el mismo que el de la Marina. Sin embargo, todos están bajo el paraguas, la Secretaría de Defensa. Sí. Y la Secretaría de Defensa también tiene otras funciones, además de... Pero ahí está la trampa. A ver, sí. Por eso creo que es fundamental que en México demos ese paso. Es que ahí está la trampa, Juan Pablo, porque en Estados Unidos la Secretaría de Defensa sí es civil, la comanda un civil. Eso es lo que no está en México. Y bueno, no pero Juan Pablo está de acuerdo con eso. Claro, pero no es lo que quiere Sheinbaum. Bueno, no queda claro. La semana... No queda claro. A lo mejor no trae esa carta. No está en la propuesta de reforma. No, nos trae. Sí. Mira, Perdón. La semana pasada tú tuviste como invitados al ministro Saldívar. Sí. Y a Rubén Moreira. Sí. Yo no escuché que Rubén Moreira plantara eso, pero sí escuché que Arturo Saldívar abriera esa opción. Ahora, ¿es una propuesta que trae Claudia Sheinbaum? Yo lo desconozco, pero alguien muy cercano del entorno de Claudia Sheinbaum está planteando, sí. Es la primera vez que yo lo escucho, esa discusión. Ahora sí te retomamos. Perdón, Denise, venga. A ver, Claudia Sheinbaum en el compromiso por la paz que firmó fue muy explícita. Dijo, yo no estoy de acuerdo con que se está militarizando el país, yo no estoy de acuerdo con que se habla de militarismo, y en ningún momento se ha distanciado de lo que ha hecho el presidente de hacer del ejército, hacer de la Marina, hacer de las Fuerzas Armadas un pilar de la gobernabilidad de un partido, movimiento, insisto, sin controles civiles o controles democráticos. Claudia Sheinbaum en sus posturas de campaña no ha hablado de desmilitarizar al país. Quizá Arturo Saldívar, y yo no sé si Arturo Saldívar representa la posición de Claudia, representa a sí mismo, representa su ambición personal, pero yo no puedo tomar con seriedad lo que él plantea porque no está reflejado en las cosas que el propio presidente ha propuesto como sus reformas y que Claudia Sheinbaum ha hecho suyas. Ahí dice claramente que quiere que la Guardia Nacional pase a la Sedena. En ningún lugar de esa reforma y en ningún momento he escuchado a Claudia Sheinbaum decir que la Sedena debe estar bajo un control civil, y bajo un mando civil. Y en ningún momento en los últimos meses le he escuchado decir que desmilitarizar al país sería bueno para la democracia. Al contrario, lo que ella quiere es que creamos que la democracia es compatible con estos niveles de militarización que nos colocan, Juan Pablo, en términos de áreas de operación del ejército, no en el lugar de Francia o España o Estados Unidos, nos colocan en países como Siria, en comparación como Siria, como Arabia Saudita, como Yemen,
donde se le ha dado a las Fuerzas Armadas un poder sin precedentes y por eso no son democracias. Nadie elige a estos grupos, nadie los controla, tienen su propia agenda, operan fideicomisos, lo hacen de manera opaca y por eso son un riesgo para la democracia. Muy bien. Aquí en Estados Unidos, en España y en Francia, y por eso hay controles civiles. En los lugares donde no hay controles civiles, los regímenes ya son otros y son autoritarios. No hay vuelta de hoja a eso. Déjenme, tenemos un tiempo para una ronda más. Sí. Sé que tienen algo que decir, pero quiero que incorporen en su comentario una pregunta concreta. Si el secretario de la Defensa y el secretario de la Marina fueran civiles, o sea, si diéramos ese gran paso para la democracia mexicana, que yo creo, como todas las democracias, los ministros de la defensa son civiles, creo que salvo Guatemala y México, pero si diéramos ese paso, ¿estarías de acuerdo que la Guardia Nacional ahí sí perteneciera a la Sedena? Sí, yo creo que se reformaría la Ley de Seguridad Nacional y la Guardia Nacional puede estar militarizada a la par que el Ejército, que la Fuerza Aérea, y que la Marina, sí, ¿no? Todos bajo un mando civil. Sí. Incluso puedes tener una suerte de Joint Chiefs of Staff, ¿no? Sí. Donde se discuta cada operación con el consentimiento explícito de un civil. Por eso, pero si el secretario de la Defensa fuera civil, sí, que la Guardia Nacional está en Sedena. Sí, pero espérame. Ok. Desvincularla, lo dejé muy claro, desvincular a la Guardia Nacional de la parte de seguridad pública. De seguridad pública. Sí. Para eso está la policía. Sí. Y en eso creo que también se equivoca un poco Juan Pablo. Sí es cierto que las guardias nacionales de otros países tienen elementos militares, pero están cuando hacen tareas de seguridad pública, están entrenadas para eso. No para la seguridad nacional. Un gran problema de la Guardia Nacional en México, que tiene 90% de militares, es que no están entrenadas para hacer labores policíacas y por eso vemos los niveles de letalidad que dice Denise. A ver, Juan Pablo, tú ahí sí estarías de acuerdo, pues es lo que estás diciendo, ¿no? Si el secretario de la Defensa fuera civil, pues la Guardia Nacional naturalmente podría estar en la Sedena. Claro, o sea, básicamente ese es el modelo que existe en muchos países. Y yo simplemente insistiría que la Guardia Nacional sí tiene funciones policiales, por lo menos como está el proyecto de reforma constitucional enviado el pasado 5 de febrero. En principio, sus miembros están formados para desarrollar esas tareas. ¿En México no? Sí, en el proyecto. Él dice en el proyecto, o sea, que mandó López Obrador. Sí. Ahora, yo creo que como sociedad, como ciudadanos, tenemos que ser extremadamente vigilantes en que de hecho así sea, ¿no? Y daría un paso más. Otra anomalía en México es que, o sea, fíjense cómo cada secretario o cada corporación militar tiene su propia secretaría de ramo. Es decir, no tenemos como nación una política de defensa nacional. Tenemos a la Marina, que hace su propia política, y a la Sedena, que hace su propia política. Creo que lo ideal es tener una secretaría encabezada por un civil, porque así daríamos el paso a tener una política de defensa nacional. Pero ahora, fíjate, es que tenía un propósito esto de dividir a la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina, que era dividir a los militares. O sea, fue una respuesta de los civiles para no tener todas las fichas dentro de un ministerio, ¿no? O sea, tenía esa racionalidad que los priistas se les podían criticar muchas cosas, pero sí separaron el poder militar del poder civil, la verdad, hay que decirlo. En un contexto predemocrático. O sea, sí, claro, totalmente. Quien hace esa reforma fue Lázaro Cárdenas. Sí, totalmente. Denise, un último comentario y dinos, ¿tú estarías de acuerdo, Guardia Nacional en Sedena, si el secretario fuera civil?
este ha sido el sexenio de la simulación con respecto a la militarización. Insisto, desde el día 1 la Guardia Nacional no estuvo compuesta mayoritariamente por civiles. Siempre, desde que empezó a desplegarse, la disciplina fue militar, el entrenamiento fue militar. El colocar a una sola persona encima de una corporación que ya es militar y que además este gobierno ha insistido en que esos militares deben hacer funciones de policía, arrestar a la gente, presentarla frente al Ministerio Público, hacer investigaciones. Eso no existe en ninguna democracia. En esto estoy en desacuerdo con Pablo. El simplemente colocar a un civil al frente de algo que ya es una simulación, me parece que sería otra simulación y que en realidad lo que deberíamos estar buscando y debatiendo como sociedad es cómo sacamos a los militares del control de las aduanas, del control de los aeropuertos, del control del espacio aéreo, del control de la seguridad, de la construcción de obras faraónicas con las que se están enriqueciendo. Ahí me parece que debería estar el debate central, porque estamos creando un monstruo al que después ningún gobierno, ni el de Claudia Sheinbaum o el de Xóchitl Gálvez, si lo hubiera, va a ser capaz de controlar. Es que, y bueno, eso es que creo Pablo, que debería ser una preocupación central para la mayor parte de la Denise, sociedad mexicana. yo estoy diciendo... Sin que esté argumentando que haya que retirar al ejército inmediatamente de las zonas de mayor conflictividad social. Sí, de hecho, Pablo, tú dices que eso ya se perdió incluso. Sí. O sea, tú dices, ya estamos ahí, Sí, de no, que yo- nadie los va a poder es controlar. Que ahí no hay que confundir los Híjole. debates. Lo que dice Denise de sacar a los militares de tareas civiles, como farmacias Sí, y eso, sí. eso nadie lo duda. Sí, no, el tema de la seguridad el pública. tema es la seguridad interior. Sí. Algo que ha insistido mucho mi colega Carlos Matienzo. Sí. ¿Cómo combates al mencho, cara? Sí. Son, Lo dice Eduardo Guerrero aquí, sí. son enemigos del Estado, Sí. Leo. No son delincuentes Yo sé, comunes. yo sé, son gente así que es. te puede acabar con la estabilidad. Así es. Bueno, se nos acabó el tiempo. Denise, muchas gracias. Gracias, Pablo. Juan Pablo, gracias por acompañarnos el día de hoy. Muy amable. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Vamos a una breve pausa. Regresamos con nuestra mesa de jóvenes militantes de los partidos políticos. Regresamos.